¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Simplemente Bonica. Gracias a todos aquellos que nos han escrito, que nos han enviado mensajes que les gustó Simplemente Bonica. La verdad, uno se ríe, uno se calienta y es lo que queremos, que haya reflexión en cada una de las cosas que contamos, que les explicamos o que analizamos junto con ustedes, que haya una reflexión final para que ustedes vayan tomando conciencia de una realidad. Vértice en el aire. Ocurrió en la ciudad de Rivera. Yo vivía en Rivera, fue el año 2000 y poco, y la nueva ley electoral decía que para ser candidato a intendente tenía que ser nombrado por la convención departamental. Es decir, aquellos convencionales que fueron electos en la elección interna, hacían la convención y nombraban quién era su candidato a intendente. Recordemos que los políticos nos han dicho permanentemente algo que es totalmente falso, pero nos han dicho permanentemente que los convencionales son los dueños del partido. ¿Cuántas veces escucharon esta frase? Retengan esta frase. Llegó el día de la convención y en la ley electoral que habían hecho decía que podían tener hasta 3 candidatos a intendente por partido. Entonces los convencionales debían votar y había 3 candidatos. Pero ¿qué pasaba? La ley también decía que tenían que tener la misma cantidad de votos en la convención. Exactamente la misma, es decir, el 33% cada uno de ellos para poder tener 3 candidatos. ¿Y qué hicieron? Había un candidato más importante que era Tabaré Viera, que tenía la gran mayoría de los convencionales. Y los otros 2 candidatos no llegaban a tener la cantidad de convencional. Cuando llegué al gimnasio del Telégrafo allí en Rivera, me encontré que estaba todo preparado y había 3 zonas de sillas. El 33% de las sillas, un pasillo, el 33% siguiente, otro pasillo y el resto de las sillas. Bien distribuido, es decir, que si lograban sentar en esos lugares, esos 3 grupos, y cada uno de los grupos votaba un candidato, lograban tener 3 candidatos a presidentes. Ustedes se preguntarán, ¿por qué 3 candidatos a presidente? Bueno, lógicamente, si hay 3 personas distintas, van a sumar votos de distintos lados. Cada uno tendría su clientela. Pero lo importante es que la suma total era la que lograba el candidato a intendente que va a ganar la elección o por lo menos la va a disputar. Por eso Tabaré Viera había aceptado que haya 2 candidatos más. Y llegó el momento de que entren los convencionales. Estaba yo ahí cumpliendo mi tarea periodística con un grupo grande de periodistas de Rivera y de Libramento, y entró el primer grupo que eran todos convencionales de Tabaré Viera. Y tomaron asiento, llenaron el grupo, todas las sillas llenas de ese lugar. Después llegó el grupo de el Tito Riego, que era el otro candidato a intendente. Se sentaron los convencionales que había logrado Tito Riego y quedaron vacías varias sillas. No le alcanzó para cumplir el 33. ¿Qué es lo que pasó? Tabaré Viera empezó a sentar sus convencionales en la zona de Tito Riego. Y el tercer lugar pasó lo mismo, pero era mucho más grande la cantidad de sillas que quedaban vacías, porque el candidato no tenía, apenas tenía 8 o 10 convencionales propios electos en la interna. Allí los de Tabaré Viera llenaron ese complemento y quedaron los 3 grupos distintos. Llegó la Corte Electoral, allí el fiscal de la Corte Electoral se sentó en la mesa y empezó la votación. No era mano alzada, tenía que decir cada uno de ellos: voto por el profesor Tabaré Viera Duarte para intendente de Rivera. Esta es la frasecita de cada uno, y después los otros tenían que decir lo mismo, pero con el nombre distinto. Y así fue pasando. Todos los de Tabaré Viera hablaron, todos los de Tito Riego hablaron. Gente de Tabaré Viera que había votado a Tabaré Viera, que odiaba a Tito Riego, tuvo que decir: voto por Tito Riego para intendente, para cumplir el requisito. La verdad, son unos títeres. Por eso no son los dueños del partido. Los dueños del partido son 3 o 4 vivos que están en ese grupete, que hacen lo que quieren como lo que hicieron ahí.
Pero lo más gracioso de todo ocurrió al final. Cuando faltaban 2 personas, 2 convencionales solamente para votar, uno de ellos se equivocó. Y en lugar de decir voto por Carlos Migorena para intendente, dijo voto por el profesor Tabaré Viera Duarte. Se paralizó todo, un silencio total. Todos miraban al fiscal de la Corte Electoral, que dijo el señor ya votó. Y se mantuvo duro. Allí salieron corriendo Tabaré Viera, Tito Riego, Migorena, todos estaban ahí, hasta Sanguinetti, a presionar al pobre empleado de la Corte Electoral. Tanto lo presionaron que de repente se abrió la gente, quedó solito el hombre y dijo: no escuché bien lo que votó el último convencional. ¿Podría repetirme? Y el hombre ahí sí, no se equivocó, y dijo voto por Carlos Migorena. Y ahí quedó concretado que había 3 candidatos a intendente para el Partido Colorado en el departamento de Rivera. Algo que luego a los pocos meses pude probar y me quería morir. Ese funcionario de la Corte Electoral terminó siendo edil del Partido Colorado en la elección. En la lista era el primero y eso fue lo que negociaron cuando lo apuraron para que diga que no había escuchado. Así es el sistema político profesional uruguayo, que tantos años hemos luchado para que ustedes conozcan esa verdadera realidad. ¿Vivimos en democracia? Y nosotros simplemente, Mónica, se lo voy a contar. Nos reencontramos con pronto. Que pasen bien. Vértice en el aire.